Yo quiero hablarles hoy de algo que diariamente afecta al ser humano, que no solo al ser humano, sino al cristiano creyente como tal, al que viene a la iglesia, a los pastores, a los siervos de Dios, a los jóvenes también les afecta, más que todo a los jóvenes, pero también a los adultos, a los abuelos, a los tíos, a los nietos, a todos les afecta este problema. En general, a unos más que a otros. Muchos experimentan a diario este problema y a veces no tenemos la fuerza necesaria o la valentía o el coraje para levantarnos y seguir adelante. Yo hoy quiero hablarle de los errores. ¿Quién me puede decir qué es un error? Una equivocación, ¿qué más? Algo mal hecho. Hacer lo que no se debe hacer. ¿Qué más? Errar. Muy bien, estudiaron, está bien. El error, lo que dijeron, era una equivocación, un fallo, una falta, un desacierto, una exactitud, una caída, algo mal hecho. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un concepto equivocado o juicio falso. También dice que es una acción desacertada o equivocada, lo que dijo Jaime. Y una tercera definición que le da el diccionario es cosa hecha erradamente. A lo largo de nuestra vida cometemos errores. ¿Cuántos cometen errores? Todos, ¿verdad? Bueno, algunos. Todos. ¿A ver? ¿El pastor comete errores? Todos a lo largo de nuestra vida cometemos errores. Día a día a veces metemos la pata, decimos lo que no tenemos que decir. A veces estos errores nos marcan la vida. Hay muchos jóvenes, tanto en España como en Latinoamérica, alrededor del mundo, que por culpa de un pequeño error, un pequeño despiste, una pequeña distracción, como la tuvo Jesús, les puede costar la vida, o le ha costado la vida. Otros están en silla de ruedas, otros han tenido marcas o cicatrices por algún error. En general, los hombres a veces nos equivocamos, las personas, las mujeres también, todos nos equivocamos en su momento. Y a veces también cometemos errores cuando tomamos alguna decisión, ¿o no? ¿Sí, verdad? ¿Están de acuerdo? Eso. ¿Dónde están los jóvenes? A ver. No los que se sienten jóvenes, levanten la mano los jóvenes. Eso, nomás que hay dos. Los que se sienten, no. Jesús está ya picando. Los jóvenes cometemos el error a veces, pero yo sé que los jóvenes de aquí no. Los jóvenes a veces cometen el error de culpar a sus padres por las cosas por su vida, por la situación actual de ellos, porque dicen que es culpa de los padres porque ellos están así. ¿Han escuchado eso de algún hijo o no? ¿Sí o no? No. Hay algunos que dicen que ellos no dicen eso. Muchos cometemos errores, hasta los jóvenes, como hijos cometemos errores. Y como padres también cometemos errores, ¿o no? A veces, ¿verdad? No siempre. Parte de esta situación que nos enfrentamos día a día, tenemos que tener en cuenta es por alguna decisión que tomamos errada, nos trae consecuencias, ¿o no? En general, a veces vamos arrastrando errores de generación en generación. Porque mi madre era de tal manera, la hija sigue siendo de esa manera. O el hijo es así porque el padre es de una determinada manera. ¿También se han visto casos así o no? ¿Eso es una excusa? ¿O no? Sí, a veces sí. A veces sí. A veces cometemos errores hasta en la vida de pareja, ¿o no? ¿Sí? Hasta el pastor comete errores con Montaña, ¿verdad, Montaña? Y Montaña también. ¿Cometemos errores en los trabajos o no? ¿Cometemos errores en el instituto? ¿O no? En general, a veces también cometemos errores con los hermanos de la iglesia, ¿o no?
Amén. En general, siendo sincero, ¿cometemos todos o no errores? ¿Por qué redundo en esto? Porque hay muchas personas que creen que no cometen errores. ¿Han escuchado personas así? Que son perfectos. ¿O no? ¿Sí he escuchado? Y creo que en la iglesia también hay personas que creen que son perfectas. ¿O no? De hecho, eso me quedó marcado porque al pastor le causó risa, a mí también. Una vez haciendo lo de la campaña Mi Esperanza, fuimos a Costa Calma a hacer lo de la campaña Mi Esperanza. Entonces el pastor lanzaba una pregunta. Imagínense que Dios acaba con se lleva todos los malos de la tierra. ¿Quiénes quedarían? Entonces saltó una chica y dijo, bueno, quedaríamos 4 o 5. Entonces, esa situación me llamó la atención, sí, de acuerdo. De verdad que causó, porque hay mucha gente de verdad que cree que no comete errores, que es perfecta, que es buena, ¿o no? Hasta a veces nosotros cometemos el error de creernos perfectos, ¿o no? ¿Verdad? El pastor también no, el pastor no dice eso, el pastor no hace eso. De verdad que si lo vemos en la vida de David, a lo que acabamos de leer, 8 versículos, David es una persona que amaba a Dios, que hacía su voluntad, que la gente veía en él una persona de bendición, veía en él los frutos del Espíritu, veía en él, hay un versículo que en el capítulo 29, el capítulo anterior, el 29:9, dice que, dice así, textualmente dice, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Imagínense que una persona diga de eso de ustedes. Maravilloso, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros somos los chachipiruli del barrio. O sea, somos los mejores. Somos personas que no solo estamos en sintonía con Dios, sino que también estamos haciendo la voluntad de Dios con los hermanos. Amén. Pero David, a pesar de que Dios lo bendecía, a pesar de que era una persona que Dios lo amaba, que él también amaba a Dios, él cometió un error. ¿Cuál era el error de David? ¿Cuál fue el error de David? Vale. Cometió mucho, ¿verdad? En este caso puntual, David fue junto a los filisteos. Exacto, estaba en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque siguió a los filisteos. ¿Y qué más? Y estaba con los filisteos. ¿Y qué más? No tenía que estar ahí, evidentemente. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios dice que él junto a 600 hombres fue detrás de los filisteos. Pero los filisteos no lo querían. Dijeron, no señor, con usted no vamos a la batalla. Así que devuélvase por donde vino. Y él cometió un error. Se tuvo que devolver. De esos 600 hombres, él se los llevó a todos. Cuando llegó a casa, cuando llegó a Siclag, cuando llegó a su hogar, a la tierra donde él vivía, ¿qué se encontró? Se encontró, dice aquí, que Amalec había asolado a Siclag y le había prendido fuego. Eso es lo que acabamos de leer. Se llevó a 600 hombres, los arrastró hasta allá, pero tuvo que volver con esos 600. Y al tercer día de camino, dice la palabra, ellos volvieron y en 3 días, ¿qué se encontró? Se encontró sin nada. Su familia, los hijos de sus amigos, sus esposas, todo lo que ellos tenían, el alimento, el ganado, todo, absolutamente todo lo habían perdido. Y aparte que lo habían perdido, no encontraron nada servible porque todo le prendieron fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo. Yo imagino que ellos estaban agotados, que ellos venían caminando, estaban desesperados por llegar a casa, estaban deseosos de ver a su familia, de ver a sus hijos, a lo mejor tenían un sobrino, de ver a sus amigos, pero se encontraron con una gran sorpresa, que no había nadie, porque todos se lo habían quitado. ¿Por qué? Porque cometió el error de llevarse a todos los hombres y no dejó a ningún hombre. De esos 600 hombres no dejó a ninguno en el campamento para que cuidara de su esposa, para que cuidara del ganado, para que cuidara de sus hijos o de sus familiares. Y ese fue el error de David. Como dicen muchos colombianos, que cuando llegó lo que encontró fue el polvero, no encontró más nada.
encontró nada. A lo mejor les quedaría solo lo que llevaban puesto, la ropa, y fuera, porque todo fue destruido, todo, absolutamente todo, no le quedó nada, ni los hijos, nada, la familia. Y vemos en el versículo 3 que dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Lo que podemos encontrar interesante en la Biblia es que la Biblia no esconde nada. El ser humano sí esconde, pero la Biblia no esconde nada. La Biblia te revela lo maravilloso del poder de Dios, las victorias que puede tener el hombre a través de Dios, pero también cuenta sus errores y sus desdichas. Esta es una de las historias que la Biblia no esconde, porque David cometió un error. David amaba a Dios, pero en un momento puntual de su vida cometió un error, que ese error le pasó factura. Y de eso quiero hablarles yo hoy, de los errores. Este error afectó al pueblo que acompañaba a David. Y pregunto yo ahora, ¿hemos cometido algún error nosotros que ha afectado a nuestro entorno? Todos en algún momento puntual hemos cometido un error, que eso nos pasa factura. Y no solo a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Amén. Creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Hay tres riquezas hermosas que podemos sacar de estos pasajes. Tres cosas preciosas que nos enseña la palabra de Dios. Parece que no tenga nada, que no contenga nada, pero nos dice tres cosas. La primera es que, y está a la vista, David sufrió amargamente por el error cometido. Eso es el primer punto que nosotros podemos encontrar en esta historia. David sufrió amargamente por el error cometido. Dice el versículo 4: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Se han sentido alguna vez como David? Imagínense ese cargo de conciencia que pudo tener David en ese momento, con esa desesperación, esa angustia. Los amigos, la familia, las esposas, se habían llevado todo. Se habían llevado sus pertenencias, no le quedaba absolutamente nada. Y esa carga la llevaba David, esa angustia, esa desesperación. No solo la cargaba David, sino también el pueblo. Lloraron amargamente. No tenían lágrimas para llorar. Imagínense, pónganse en la situación de David al día de hoy. Supongamos que nosotros estemos aquí alabando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero llegamos a casa y nos encontramos que cuando vamos a abrir la puerta ya está entreabierta. Nos asustamos, ¿verdad? ¿Pues qué pasó aquí? Y cuando entramos en la sala, resulta que no hay nada. El televisor de 42 pulgadas que compramos en Electrón hace 3 días se lo robaron. Los muebles fuera. No dejaron ni la ropa sucia. Si entramos en la nevera y la abrimos, no encontramos nada, porque se lo llevaron también. Si vamos a la habitación donde teníamos las cosas más valiosas, los anillos, las cadenas, el teléfono de última generación que lo dejamos porque se nos olvidó por venir a la iglesia rápido, porque salimos tarde, se lo robaron también. ¿Se imaginan esa situación? Perderlo todo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué harían? ¿Nos angustiaríamos o no? Podríamos llegar hasta la desesperación. Creo que es una escena muy fuerte. Es un cargo de conciencia muy grande que tenía David por el error cometido. Pero aparte de eso, de ese sentimiento tan terrible, de esa tristeza, de esa angustia, de esa desesperación, nosotros en algunos casos también nos hemos sentido de esa manera, ¿o no? Porque hemos cometido algún error, porque hemos hecho algo que no es conforme a la voluntad de Dios, porque hemos tomado una decisión que vamos arrastrando desde hace tiempo y evidentemente las cosas mal hechas creo que Dios nos las bendice, ¿o no? Las cosas bien hechas Dios las bendice, como dice el pastor. Pero no solo a David le pasa esto, no solo a cada uno de nosotros nos pasa esto. ¿Qué pasó con Pedro?
Pedro era una persona que amaba también a Dios, que seguía a Cristo, que hacía la voluntad de Dios, que efusivamente decía que él iba a seguir hasta la muerte. Pero Mateo 26:75 dice que cuando Pedro lo negó por tercera vez, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Eso quiere decir que el hombre comete errores. Todos cometemos errores. Lloró amargamente David porque cometió un error terrible. Negó que él conocía de Dios, negó su comunión con Dios. Por eso es necesario que nosotros prestemos mucha atención en las decisiones que nosotros tomamos, que tengamos muy en cuenta lo que nosotros planificamos y estar pendientes si lo hacemos o no con Dios, porque eso marcará la diferencia. Ahora más adelante veremos cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y lo que no es un verdadero cristiano. David tuvo un momento puntual en su vida, cometió un error y le pasó factura. Nosotros no constantemente, porque sé que en esta iglesia la gente no comete muchos errores. La gente del mundo sí comete errores, pero nosotros no. Amén. Eso. Todos cometemos errores, y a veces sufrimos con las consecuencias. Por eso se hace necesario que nosotros tengamos mucho cuidado, demasiado cuidado en las decisiones que nosotros tomamos, porque nos pasan factura. Podemos llorar amargamente el resto de nuestras vidas por tomar una decisión errada. ¿Amén? Otra cosa que vemos, un segundo punto que vemos en David, en esta historia, que David sufrió el desprecio de los suyos. Dice un versículo más adelante que David no solo cometió un error, no solo tenía que cargar con esa pesada cruz de sentirse solo, de sentirse angustiado, de sentirse desesperado, sino que no conforme a esa tristeza, a David se le añadió una carga más, que ese pueblo, esos 600 hombres que iban con él a todos lados, que iban con él en batalla, que iban con él a lo que él decía, ellos le obedecían. Resulta que ese pueblo se volvió contra David por esa decisión que tomó. Por eso ven cuán importante es tomar las decisiones acertadas. ¿Cuántos creen que hay que tomar buenas decisiones? David siguió arrastrando y no conforme a esa tristeza, el pueblo se volvió contra él. Pero eso fue el pueblo de David en su tiempo. Pero nosotros como cristianos en el día de hoy es 29 de enero del 2012, han pasado unos cuantos años, y a veces nosotros, por despiste o por error, hay muchos cristianos, no en esta congregación, pero hay muchos cristianos que hacen leña del árbol caído, como dice el pastor, que ven cuando un hermano comete un error, pero en vez de ayudarle y tenderle la mano, ¿qué hace? Se critica, se murmura, mira aquel que yo no hago esto, pero mira esto, ¿o no? A veces convivimos con los hermanos, los amamos, los queremos, vamos a los cultos juntos, oramos juntos, pero a veces los despreciamos. Despreciamos al hermano por lo que hace, por lo que dice, por lo que no hace o por lo que no dice. Y a veces cuando esos hermanos cometen errores o cuando nosotros cometemos errores, cometemos el terrible error de juzgarlo y de ponernos en su contra en vez de ayudarlo, ¿o no? Eso no pasa de manera recurrente, pero sucede, en las iglesias sucede. Pero ¿qué dice Gálatas 6:1? ¿Quién lo tiene? 6:1. Quien lo tenga, se levanta, se ponga en pie y lo lea bien fuerte. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que nosotros
nuestro deber como cristianos es ayudar, es levantar, es restaurar, es ayudar. Porque puede darse el caso de que hoy estamos apuntando a ese hermano, pero si se fijan hay tres. Yo señalo a montaña, pero hay tres dedos que me señalan a mí. Nosotros a veces cometemos ese error. Vemos a un hermano caído y lo machacamos. Creo que nuestro deber como cristianos es ayudar. Muy claro lo dice la palabra. Así como quieren que hagan contigo, haz con los demás. Si ves a alguna persona que está cometiendo un error, tiéndele la mano, porque es la voluntad de Dios. O cuando ustedes han cometido un error, Dios lo señala. Dios le da la espalda. Dios te critica. Dios te juzga. ¿Qué hace Dios cuando nosotros cometemos algún error? Tiene misericordia de nosotros. Sí, nos arrepentimos. Porque una cosa es cometer un error, pedir perdón y dar la vuelta y comprometernos con Dios de no hacerlo más, y otra cosa es practicar el pecado. Dios quiere que nosotros día a día no nos pongamos en contra de nuestro pueblo, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, en contra de nuestra familia, sino que más bien seamos de aquellas personas que edifican, que esas personas que bendicen no solo a los hermanos de la iglesia, sino a nuestras propias familias, porque creo que es la primera iglesia que debemos pastorear, nuestra propia familia. Podemos encontrar que no es los errores, es la actitud que encontramos en los errores. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a los errores? ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a las dificultades, frente a los problemas? ¿Solucionar o juzgar? Es nuestro deber, pero a veces no solucionamos. Una vez que David sufrió su error, que su entorno le dio la espalda, que se volvió contra él, ¿qué hizo David? David se fue triste, angustiado, se echó a morir y se quitó la vida, ¿no? David huyó, ¿no? ¿Qué dice el capítulo 30, versículo 6? Y David se angustió mucho. ¿Eso fue lo que pasó con David o no? ¿Qué más dice debajo? David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Y ese es el tercer punto que quiero compartir con ustedes. David se fortaleció, David buscó a Dios. ¿Qué quiere decir fortalecerse? Buscar a Dios. ¿Qué más? Cobrar más fuerza. ¿Qué más? Fortalecerse es cobrar ánimo, cobrar fuerza. Eso quiere decir que David encontró consuelo. David encontró lo que no encontró en sus 600 hombres, a pesar de que había cometido un error. No encontró a alguien que le dijera, mira, tranquilo, no pasa nada, cometimos un error, vamos a tirar para adelante. No. Encontró a alguien que lo apedreara de manera muy fácil. Pero David se fortaleció en el Señor. ¿Qué dice el Salmo 34 del 4 al 5? Vamos a ver, ¿qué dice? Dice, busqué al Señor y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de algunas angustias, todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. David, ¿qué hizo? Cobró ánimo, cobró fuerza, porque sabía que podía contar con Dios, a pesar del error que cometió, a pesar de la falta que cometió, a pesar de que él tomó una decisión errónea, a pesar de que nosotros tomemos una decisión errónea,
a pesar de que nosotros metamos la pata, a pesar de que nosotros no hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, si nos arrepentimos, si reconocemos que hemos metido la pata, Dios va a estar ahí, ¿o no? Mientras otros se lamentaban, se amargaban, porque aquí dice el versículo 6, que tenían amargura de alma. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Mientras parte del pueblo, o todo el pueblo estaba con amargura de alma, ¿alguna vez ustedes han estado en amargura de alma? ¿O no? Es terrible, ¿verdad? No hay consuelo para eso. Pero habían dos extremos, habían dos tipos de personas dentro de ese pueblo. Esa persona que metió la pata, cometió el error, pero seguía estancado con amargura de alma, no sabía qué hacer, no encontraba un refugio, no encontraba un sustento, no encontraba una respuesta. Pero David fue de la otra parte, de aquella persona que se equivocó, cometió un error, metió la pata, pero fue a Dios, reconoció su error. ¿Y qué pasó? Se fortaleció en Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro hizo lo mismo que hizo Judas, se suicidó, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro? Se arrepintió. Lloró amargamente, pero se arrepintió. ¿Y qué pasó? El ministerio de Pedro fue hermoso. Y muchos de los discípulos siguieron el mismo camino. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba angustiado? Oraba al Padre, ¿verdad? Buscaba a Dios. Por eso es necesario buscar a Dios. Si cometemos algún error, si cometemos algún agravio a alguien o a algún hermano, no machacarlo, sino restaurarle, ayudarlo a fortalecerse. Porque podemos ser nosotros los que estemos en ese lugar del hermano. Amén. Hoy día, en el 2012, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. Hay mucha gente que la está pasando mal. Gracias a Dios nosotros no. O algunos de nosotros la está pasando muy mal, porque la situación económica es complicada, porque tenemos problemas en el hogar, porque tenemos problemas en los trabajos, porque tenemos trabajos muy difíciles. Pero hoy más que nunca se hace necesario buscar a Dios. Creo que nuestra responsabilidad como cristianos es buscar a Dios. Eso es básico, eso es el ABC del Evangelio. Es necesario que nosotros también nos fortalezcamos en Dios, que nosotros tenemos esa responsabilidad. Muchos somos padres y tenemos esa responsabilidad de buscar a Dios en nuestra familia, porque así como seamos nosotros, pueden ser nuestros hijos, ¿o no? Si en la casa el hijo ve que el padre busca a Dios, el hijo puede que no busque a Dios, pero tiene un ejemplo del padre. Yo en mi casa no tuve un ejemplo de Dios, pero tuve un ejemplo de honestidad, de que no me podía robar lo que no era mío. Mi padre, yo creo que de los pocos abogados que era honesto en Venezuela. No sé si habían uno como él, pero yo puedo dar testimonio, y la gente a su alrededor también podía dar testimonio de que él era muy honesto. De hecho, él a veces lo llevaban a defender a personas. De hecho, una vez lo llevaron a defender a un chico, le pidieron una ayuda para defender a un chico que había violado a la madre. Entonces él habló con el policía y le dijo: métanlo preso porque este es un malandro. Yo no voy a defender a una persona que no tiene perdón, por decirlo de alguna manera. Mi padre me enseñó eso, pero también me enseñó otras cosas. Es mi responsabilidad delante de Dios. ¿Qué le enseño yo a mis hijos? ¿Qué testimonio doy? ¿Qué testimonio doy en la escuela? ¿Qué testimonio doy a mi pareja? Hoy en día los hijos imitan a los padres. Gracias a Dios, algunos hijos no imitan a los padres, porque su camino sería de perdición. Recuerdo ayer que estaba viendo a trozos, porque estaba dormido, una película que era muy mala. Era de los años
cuando mi suegra tenía 15 años. Era más o menos mayor, ¿verdad que sí? Bueno, 16, 17. Pero había un chico que se enteró después de 20 y algo de años que el padre era marinero y claro, la vida de él era ser marinero como su padre. ¿A cuánto le gusta ser como su padre? A mí me gustaría ser como mi padre, en algunas cosas. Él quería ser marinero como su padre, porque él le apasionaba el mar, la pesca, no sé qué. Pero resulta que después de unos años se enteró que el padre tenía un barco, y ese barco, o sea, todo lo que buenamente o pocamente hizo el hombre, llegó un momento puntual en su vida que cometió un error y comercializó con droga. Entonces transportaba droga en el barco. Y el hijo, cuando se lo dijo el hermano, se sintió engañado. Y me sorprendió bastante porque el hijo solo anhelaba ser como el padre. El hijo le decía que él se pasó toda la vida imitándolo, toda la vida detrás de él. Cualquier cosa que él hacía, él lo quería hacer igual. O sea, el anhelo de su vida es ser como el padre. Era ser como el padre. Pero claro, estaba confundido. ¿Ahora qué hacía? ¿Seguir al padre? El anhelo como nosotros como cristianos debería ser seguir al pastor. Amén. ¿No? ¿Seguir a Montaña? ¿Seguir a Jaime? ¿Seguir a Zuli? ¿A Ale? Creo que es nuestra responsabilidad como cristianos de buscar a Dios, de seguir a Dios, de ponernos esa meta como ejemplo, ser como Dios. De hablar como Dios quiere. Eso no se me va a olvidar porque fue uno de los primeros testimonios que yo estaba recién convertido e hicimos un retiro y estaba Zulma. Aquí no se puede decir grosería, ¿verdad? No se deben decir. Grosería cristiana. Vale. Zulma decía que estaba en el comedor y veía a un niño que le decía a la madre una palabrota, PUTA. Y la madre, eso no se puede decir, vale. Y la madre, viendo que Zulma labio, le decía, ay no, es que el niño quiere fruta. Ay, es que el niño quiere fruta. Y a veces somos así. ¿Por qué el niño habla así, de esa manera? Porque a veces nos escucha a nosotros como padres decir palabrota, ¿o no? Yo recuerdo una vez en la escuela dominical también ver a un niño discutiendo con otro que se lo quería comer vivo. Y le decía una palabrota que ustedes dicen muy a menudo, que no se puede decir culicagao. Culicagao no sé qué. O sea, una mezcla entre las palabrotas de aquí y las palabrotas y esa palabrota. Y eso no lo aprende el niño en la televisión. Eso lo aprende en casa. Por eso es nuestra responsabilidad como padres hablar bien. De hecho, el martes pasado en Gran Tarajal, una chica decía que una amiga de ella era muy grosera. Entonces trataba de decirle a la amiga, pero mira, trata de modelarte cuando estés en casa, cuando estés aquí con la niña. Bueno, sí, no, es que tiraba un cate. O sea, debemos cuidarnos nosotros de buscar a Dios hasta cómo hablamos, de la manera como ayudamos, cómo edificamos, porque para muchos lamentablemente tendremos que dar cuenta de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios, hasta los que están en la escuela dominical, todos debemos dar cuenta a Dios de cómo educamos a nuestros hijos, de qué enseñamos. Pero esto suena a cuento chino a veces, porque fortalecerse en Dios, ¿qué quiere decir? ¿Que nos metamos en un gimnasio y nos pongamos fuertes? No. ¿Qué quiere decir fortalecerse en Dios? Orar más, leer más la palabra, tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios, participar de las actividades. En diciembre daba tristeza que 2 o 3 gatos veníamos, buenos gatos guapos, veníamos a la obra de teatro. 3 o 4, a lo sumo 5. Había uno que venía porque no iba a actuar, pero él venía por acompañar.
recuerdo que cuando se hicieron los papeles habían 19 personas. 19. Y después quedaron 3 o 4. Tuvimos que agarrar artistas de las mujeres. Creo que no es lógico, digo yo, ¿no? Pero esas cosas suceden. Por eso es necesario fortalecernos en Dios. Y si nos fortalecemos en Dios, si tenemos buena comunión con Dios, si tenemos un vínculo especial con Dios, eso fluirá de manera natural. Amén. Es necesario que nosotros busquemos a Dios y nos fortalezcamos en Dios, acompañando a Montaña en las Damas, participando con ella, haciendo cosas juntas. Montaña, ¿qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Úsame. Cuenta conmigo. Igual en los caballeros pasa. De verdad que fue un gozo ver tantos caballeros el día que no estábamos viendo un partido, estábamos compartiendo la palabra de Dios. Es un gozo, es maravilloso ver cómo nosotros nos fortalecemos en Dios, pero es necesario que nosotros día a día lo hagamos, que asistamos a las reuniones de oración, porque a veces mucha gente no va a las reuniones de oración. Por lo menos a mi casa van 2 personas solamente, las de siempre. Y hay más gente que puede ir a la reunión de oración. Pero como van a orar, da igual, eso yo oro en mi casa. Pero la palabra de Dios dice, no dejemos de congregarnos, no dejemos de estar juntos. ¿Por qué? Porque nos enfriamos. Yo todos los miércoles o los martes que vamos a Gran Tarajal digo lo mismo. Creo que parezco un pesado. Nosotros nos calentamos hoy. Hoy, domingo, nos estamos calentando de la palabra de Dios. Pero llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles, llega el jueves, llega el viernes, llega el sábado. ¿Y cómo llegamos a la iglesia? Llegamos más frío que un congelador. Evidentemente, si no buscamos a Dios, si no nos fortalecemos en Dios. ¿Qué pasa a un atleta cuando no entrena? ¿Pierde o no? Puede llegar de último. Igual nos pasa a nosotros, tenemos que alimentarnos. Pero sin Dios no podemos hacer nada. Separados de Él nada podemos hacer. Solos no vamos a ser buenos cristianos, ni vamos a ser cristianos ni siquiera. Solos no podemos buscar a Dios. Solos no podemos tomar decisiones. Solos vamos a hacer una sola cosa, cometer errores. Error tras error, error tras error. Y cuando levantemos la cabeza estamos tan hundidos que no podemos levantarla. Pero hoy, 29 de enero del 2012, tenemos una oportunidad. ¿Y qué oportunidad tenemos? De buscar a Dios. No sé cuál es la necesidad de cada uno de ustedes, de verdad que no la desconozco. De algunos sí la sé y de las otras no. Muchos necesitan tomar decisiones acertadas porque eso va a marcar el rumbo de su vida. Muchos padres tienen que buscar a Dios para enseñar bien a sus hijos. Muchos esposos tienen que tomar la decisión de buscar a Dios porque si no su matrimonio se le va por un barranco. Muchos jóvenes tienen que tomar la decisión de buscar a Dios y de seguir a Dios porque se van a ir al infierno con una tanga puesta. Y no es cualquier cosa. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. O sea, no es cualquier cosa. Y no solo los jóvenes, los mayores también. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, hoy, más que un culto especial, más que un culto de emoción, Dios quiere que hoy nos pongamos manos a la obra. Y Él sabe, Él conoce nuestros corazones. Él sabe que hasta el día de hoy hemos cometido muchos errores en nuestra vida. Todos. Yo el primero. Pero quiere que a partir de hoy seamos como David. Que a pesar de la angustia, a pesar de las dificultades, no seamos de tropiezo para otros, sino que seamos de aquellas personas que busquemos a Dios, que nos fortalezcamos en Dios y que ayudemos a otros. Porque el lema de este año como iglesia, ¿cuál es? Esfuérzate en la gracia. Solos no podemos.
necesitamos que Dios nos dé esa fuerza, que nosotros también nos pongamos manos a la obra para ayudar a ese hermano que está caído, al hermano que no viene, o al hermano que está perdido, o al hermano que está haciendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que demanda Dios, o no, de cada uno de nosotros. Así que de verdad que los animo a todos, con esto termino, los animo a todos a que día a día, nos fortalezcamos en Dios, orando, leyendo la palabra de Dios, buscando comunión con los hermanos y haciendo la voluntad de Dios. No es más, no hay ningún secreto. Así que yo quiero que nos pongamos de pie y que oremos al Señor para que Él nos dé esa fuerza suficiente que nosotros necesitamos. No sé si eras la palabra que esperabas hoy de Dios. No sé si fue la mejor o la peor predicación que has escuchado. Da igual. Lo importante es que Dios te ha hablado hoy. Eso es lo importante. No importa los modos, no importa las personas que Dios utilice. Lo importante es que obedezcamos a la palabra de Dios. Que prestemos atención a lo que Dios nos dice. Porque si se dijo esto hoy, es porque cada uno de nosotros lo necesita, ¿o no? ¿Amén? Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Yo le voy a pedir a 2 o 3 hermanos que oren e intercedan ante Dios, para que Dios nos ayude a minimizar los errores. Y que si cometemos errores, que rápidamente nosotros busquemos a Dios, que Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestra fortaleza, y que nosotros ayudemos a otros a fortalecerse en Dios.